Drop it. Es un placer para mí saludarte y la verdad de las cosas es que te admiro mucho. Admiro a esta mujer maravillosa, que la verdad es impresionante todo lo que has hecho y me hiciste recordar unas cosas. Nada más estaba pensando en este libro de Eva y me hiciste recordar, Carmen, cuando iba a la iglesia con mi abuela, había un cuadro de Eva, de Adán y Eva, ¿verdad? Y entonces tú volteabas a ver el cuadro y veías a Eva toda desnuda, hermosa, cuerpazo, ¿verdad? Volteabas abajo y veías a todas las mujeres con velo y, por supuesto, con los vestidos discretos, modosos y todas estas cosas. Y quiero que me cuentes, por supuesto, este libro maravilloso, el libro de Eva, por favor, y que me hiciste pensar en esto, en cómo estas disyuntivas existen y han existido siempre. Primero que nada, mil gracias por recibirme, te agradezco muchísimo. Y segundo, me encantan tus palabras, me encanta esta idea de la Eva que tú viste y que yo vi de niña también, y parecería que escribí la novela para ti, Sí, porque es que estoy en diálogo con ese mundo donde una imagen que al ojo parecía tan atractiva, la manzana, en realidad acarreaba algo ya no tan atractivo, es porque correcto. lo que traía consigo era la idea de que ella nos había dado el mal y ella, su comportamiento, que era muy atractivo, nos condenaba a ti y a mí a un futuro de el equivalente al velo y el vestido monjil, por decirle así, pero sé muy bien a lo que te refieres, sé muy bien, digamos, un vestido que ocultaba el cuerpo. No era, no era un vestido que mostrase una belleza o un orgullo, sino que era un vestido que tenía consigo el mensaje de yo escondo o yo me avergüenzo porque yo hice el mal. Claro, Entonces, esta herencia de Eva, que pertenece a una tradición, la quise revisitar porque en realidad aquella otra que vemos pintada es más lógica. Es más lógica porque la mujer es la que genera la vida, porque en otras culturas a la mujer se le ve pues con admiración y claro, también con miedo, porque el que trae la vida, capaz que se pone de mal humor y también nos trae la muerte, ¿verdad? claro, por supuesto. Entonces, claro, entonces la mirada, esta Eva, digamos, primaria o esta Eva que va a contar su propia historia, esa que tuviste en la pintura, digamos, es la que toma la voz y, y cuenta su propia versión. Es muy curioso como ahí hay como dos narrativas, ¿no? Como estamos viendo, vemos a las tradicionales, bueno, las de los Cranach, los pintores del medioevo o del cercano al renacimiento y del renacimiento, del mismo momento en que el pasaje que se lee en la Biblia del Génesis fue declarado verdad divina y palabra de Dios, porque no fue sino hasta el Concilio de Trento, que duró muchísimo, pero casi al final del Concilio de Trento, que dijeron, Eva, esa versión de Eva y Adán es verdad divina. Una versión que, por cierto, tiene pasajes contradictorios, pero en eso no nos vamos a detener. Lo que es para mí muy llamativo es el hecho de que como al mismo tiempo, lo que tú acabas de expresar lo dijiste mucho mejor que yo. Contaste tú hiciste en dos frases, en tres frases, en cuatro frases, una explicación de aquel conflicto que tuve de niña. No lo tuve de adulta porque dejé de pensar en ella. Y de adolescente simple y llanamente le empujé a un lado, no me interesaba un bledo, me gustaban las minifaldas, no andar encuerada en las calles, sino las piernas, la exhibición del cuerpo que liberaba de aquel, del velo y del vestido negro, pero sin pensar un minuto en Eva, o sea, aquello era... Y de adulto
me pasó cerca, porque bueno, pasa, hay muchas alusiones literarias, evidentemente hay muchas alusiones pictóricas, musicales hay alusiones también, y escritoras de un poquito de mi generación casi, la han abordado de manera muy interesante. Lo hizo Gioconda Belli en una novela, después lo hizo Diamela El Tit de muy diferente manera. Le escuché una conferencia sensacional en que, entre otras cosas, hablaba de la costilla, cómo era posible que fuésemos pedazo de una costilla. Pero escuchándolas, yo pensaba que no estaba en mi tema, que no, yo no tenía el ojo puesto en Eva, yo ya la había dejado, la había barrido de mi mundo con cierta dificultad, pero la había podido barrer de mi imaginario. Pero yo no sé por qué esas cosas que ocurren, sobre todo guiados por la curiosidad, que es una cabra loca maravillosa a quien le debemos muchísimas cosas, la curiosidad de saber de dónde salió ese mito tan absurdo. Un mito que contradice, como ya dije, pues, el más elemental sentido común y que además acarrea sí una violencia en contra de la mujer o que provoca, solidifica, eh, legitima la violencia estructural de que una mujer pues es lo que nos puso en problemas y por lo tanto hay que contenerla porque es peligrosa y hay que tenerla a nuestro servicio y no hay que darle el bastón del mando porque si se le da la catástrofe total. Entonces, bueno, me dio curiosidad y empecé a leer, no pensando en hacer una novela, sino curiosidad, ¿de dónde venía esa Eva? ¿Cómo había sido la Eva anterior? Y topé con traducciones al inglés de un hombre que se llama Ginsberg, como el poeta, pero no es el poeta, que es especialista en temas, en textos previos judíos, bastante interesantes, y Eva actuaba de otra manera. Y después topé con el libro de Robert Graves y de Patay, o encontré, por suerte, que tiene la revisión de los mitos judíos. Y es fantástico, como hizo la revisión de los mitos griegos, tiene la revisión de los mitos judíos, y me piqué intelectualmente y leí, ya después me distraje, creí, me distraía, iba yo a otro tema, cuando escuché la voz de Eva. Y tuve que escribir el libro y fue realmente una aventura muy deliciosa, lo disfruté mucho, me gustó ella enormemente y también le vi sus errores o sus gafes o sus propias caídas que no tienen que ver con la caída tradicional, porque para ella la caída es la entrada a la vida y al mundo y al placer y a descubrir el otro y a el diálogo con la naturaleza o a veces pues defenderse de lo que hay que defenderse y crear, hacer además ella es quien lleva el fuego, ella es quien roba el fuego en su propia versión, según ella lo cuenta. Entonces fue para mí muy, me gustan mucho las aventuras y fue para mí verla en una aventura que no se parecía, por supuesto, a las mujeres de velo y traje oscuro, informe que veíamos de niñas, pero tampoco se parecía a esa Eva estática y desnuda que aparecía en las pinturas antiguas, sino que era una dueña de su propia acción, digamos, era elegir la manzana perpetuamente, continuar eligiendo la manzana y que de completo desdice la teoría de que Eva proviene de un pedazo del cuerpo de Adán. Y por otra parte, no solamente la desdice, sino que vemos en la novela cómo Adán empieza a generar esta otra narrativa, que es la que conocemos, por el resentimiento, porque él no puede dar a luz, él no puede parir hijos y no asume la paternidad de una manera más activa. Pero son dos personajes de novela que me dieron lo que suele dar la novela. Primero, el placer de escribir. Y segundo, el placer
enorme de construir una historia y contar un cuento. Bueno, y contar cuentos, fábulas, en Claro. este caso una novela. Carmen, a mí me encanta esta idea y me parece maravilloso y me gusta mucho esta parte en donde tú no tienes miedo a estas circunstancias. Y explico miedo por qué. Porque de seguro muchos hablarán de esta novela, pero no solo de esta. Ana también, lo que hiciste con Ana también, o sea, hablar de estas mujeres que son tan fuertes, tan valiosas, y este mito de Eva, me parece extraordinario, o sea, no tienes miedo a nada, aunque sea una novela, o sea, no tienes miedo a decir tu parte, a hablar con tus palabras. Yo creo que un verdadero novelista no tiene miedo. Un verdadero novelista lo que tiene es el ansia de contar, de explicar y de ver lo que ocurre. Creo que es muy importante porque creo que el miedo, creo que sí hay escritores con miedo. A veces uno ve, hay otros escritores que aunque sean maestros del lenguaje, parecen ser ciegos de lo que están contando y también son muy interesantes. Eh, yo bien a bien no sé ver de qué pie cojeo, pero sé que del miedo, como lo anotas tú, no. Cojearé de otros porque creo que todo escritor además debe cojear. Muchas veces lo que un escritor cojea es de lo que uno se sube para seguirlos y viajar en sus libros. Y ese cojeo puede llegar a ser muy atractivo. Otros escritores se vuelven inabordables. Yo quiero creer que soy abordable. Eso en realidad uno como escritor nunca lo sabe de cierto. Lo que uno sabe como escritor es que hace su trabajo, que lo quiere hacer con honestidad y, y gozándolo, lo que es gozable, y no diré que sufriendo lo que es sufrible, porque eso también es parte de una tradición en que parece que el sufrimiento es algo muy eh, legítimo y que está emparentado con el trabajo. No, yo creo que sí, bueno, hay partes que, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir en la cama y mi pobre cuellecito ya no puede más, no lo aguanta, entonces me tengo que salir de la cama y es muy difícil y si me quedo en la cama me duele el cuello, o sea, como se ve, es una absoluta frivolidad. Pero lo que es el proceso de escribir para mí es muy disfrutable incluso cuando acarrea dolor, es casi una cosa sádica. Dolor de lo que uno está contando o el dolor de estar batallando porque uno no da exactamente con lo que quiere o está en medio de una frase por horas luchando o está dejando pasar otras cosas de ese otro territorio que es la vida real que sigue girando, por estar, por no poder dejar esa obsesión, pero creo que sobre todo el ingrediente es placer y, insisto, es casi a veces un placer. Digamos, hay pasajes, sí hay veces, me pasó con una novela que escribí en el año del caldo que se llama Antes, cuando la mamá se muere en la novela, me fue tremendamente doloroso y además cuando la entregué al editor, a la editorial Vuelta, que fue quien la sacó, y de la de Octavio Paz en aquel entonces, que fue un regalo precioso de él, aceptarla en su casa editorial y de sus editores, eh, les pedí, por favor, chéquenlo, porque no lo puedo releer. Sí, lo releía con lágrimas, me era insoportable. En el caso de el libro de Eva, hubo pasajes que me fueron insoportables también. Y los años me han dado más tolerancia a ese tipo de dolor. Me lo aguanté, o sea, las escenas de violencia doméstica, eh, de violación, me resultaron tremendas. Peculiarmente cuando escribía mis novelas de piratas, me estoy yendo por las ramas, Elvira, disculpa. Sí, no te preocupes, yo te escucho y es un placer para mí escucharte y la verdad me gusta mucho lo que estás diciendo porque habla de ti misma y me parece que es maravilloso lo que estás diciendo.
hablar de un libro, de una novela tan linda, me imagino el libro de Eva, y que para muchos es simplemente Eva es una connotación sagrada. No te permite, mucha gente, yo te decía, no tienes miedo porque las palabras siempre nos cobran un IVA, ¿no? Decían, siempre nos cobran, y tú siempre has sido fuerte en ese sentido. Hablas bien, dices las palabras como son. Me gusta esta sexualidad y esta sensualidad de Eva, a final de cuentas, que es la parte que debimos de haber aprendido. O sea, la sensualidad, la elegancia, el gusto por las cosas buenas, pues, eso es lo que yo quiero que me platiques. Y yo sé que todo el mundo debe de tener placeres culposos, inclusive tú y Eva, claro, por supuesto. Sí, eh, aunque la sensación de culpa, pero bueno, ese es otro tema, vamos a dejarlo de lado. Ajá, Estamos vamos a en ver. el tema de la violencia. Es muy peculiar porque por la tragedia de México, de mala fortuna en las últimas, diré yo, 2 décadas, donde hemos visto cabezas rodar y a los jóvenes morir y bueno, no quiero abundar en el tema, pero sobre todo en los últimos 15 años, mi tolerancia por la violencia era mucho más alta. Yo toleraba escribir los pasajes de violencia y entendía que en la violencia había un rompimiento con que sentía yo que era necesaria la violencia, y cuando escribí mis novelas de piratas no es que me fuese grato, pero yo tenía esta tolerancia a la violencia, y sí me ha ocurrido con la situación de México. No creo que sea tanto una cosa de mi edad, no sé que no es una cosa de mi edad, sino que me resulta repugnante. Me hice incluso la prueba. La prueba me la hice viendo la primera película de Tarantino, que recuerdo muy bien cuando la vi, cuando acababa de estrenar. Acababa yo de llegar a Dublín, iba a dar una lectura de poemas y fui a ver la película porque todo el mundo hablaba, o sea, la había visto ya reseñada en preview, que ya venía, y dije, yo la tengo que ver. Y estaba el día que llegué y fui a verla. Y recuerdo muy bien lo que fue mi percepción de la película, y al volverla a ver vi mi cambio de tolerancia de la violencia y mi lectura diferente de la violencia. Entonces, yo creo que he cambiado la modalidad o la, el volumen de la violencia en las novelas, porque me resulta intolerable. Digamos, entiendo muy bien que para escritores que empezaron a escribir ya en ese México bañado de sangre, haya otra relación con esa realidad. No dolorosa, pero tal vez más manejable. Pero sí, para mí es algo, no se puede decir insoportable, pero que es muy difícil ver, porque el escritor tiene que saber ver sin que le ardan los ojos, aunque lo que llueva sea limón. Y yo, digamos, crecí en un mundo en el que mis ojos aprendieron a ver, aunque lo que se viese era limón, pero mis ojos no parpadean, es tan tremendo, que he ido como entrenándome de diferente manera para poder ver el baño de sangre. Entonces, bueno, que escribí un poema, que largo, la Patria Insomne, que hice un libro de ensayos, pero incluso para escribir el libro de ensayos tuve que recurrir a otras 2 manos, lo hicimos a 4 manos, porque me resultaba, fue 1 año y medio de infierno lo que era intentar trabajar, fue tremendo, y sentía yo el baño de sangre, me paralizaba, me ahogaba, y veía yo lo que tenía que decir, y la lengua, que es la lengua que sale de la pluma de un escritor o de la boca de un escritor, tiene una relación tan visceral y tan íntima con el mundo que nos rodea, con lo que hay al lado, y eso me ahogaba.
De hecho, sí fracasé después con otro libro que quería escribir porque me fue imposible. Pero, a lo, perdón, ya me fui otra vez. Siempre me brinco No, del... no te preocupes, pero me parece extraordinario lo que me estás contando. A final de cuentas, ya sé, vamos a tener este libro de Eva aquí en la FIL de Guadalajara este fin de semana y lo vamos a ver lo vas a presentar, pero sí quisiera que me dijeras. Espera, quiero hacer una pausa ahí, Sí, si me sí. permites el comercial. Va a estar Jorge Volpi conmigo presentando el libro. Vamos a presentar entre los dos el libro este sábado 28 a las 6:30 de la tarde en la FIL. Pueden acceder si quieren a verlo en la página de Facebook Live de Me Gusta Leer México, de Me Gusta Leer. Y perdón que te hice esta interrupción, pero creo que me va a hacer también más, va a ser otra textura de plática, porque Jorge Volpi piensa de otra manera y vamos a tener una presentación verdaderamente de lujo. Así que perdóname, Elvira, porque ahora sí que soy una entrevistada reprobada. No, está bien, no te preocupes, me encanta todo lo que me cuentas. Nada más, hay que decir que nos vas a seguir hablando de eso, pero antes de que se me olvide, esta parte muy importante, que estabas diciéndome antes de que yo te interrumpiera con esto de que tenemos que retomar lo del libro de Eva. Yo sí te quisiera preguntar, ahorita que estabas hablando de esto, de este México, ¿ha cambiado el México de ese poema al México de hoy? De El ese baño México de sangre. ha cambiado. Se ha cambiado para bien, para regular, para mal, ¿para qué? Es muy difícil ¿Cómo ves porque, este México? bueno, pienso, por desgracia, pero a lo mejor ahí sí tiene que ver un poco lo de la edad. Pienso que el baño de sangre deterioró tanto el espacio de convivencia, eh, ha deteriorado y continúa deteriorando tanto, y mientras más escuchamos del horror, parece que el horror solo avanza y crece. Es tremendo. O sea, son anécdotas o son historias o son verdades o son hechos, son todo eso, tan intolerablemente pesadillescos que se vuelven cosa de todos los días y que se siguen volviendo hechos de todos los días. Y creo que el problema de que el asunto, el origen, la provocación de este baño de sangre siga vigente, o sea, sigue alimentando la violencia, sus orígenes siguen alimentando la violencia, y no veo que los orígenes sean cortados de tajo. Hay muchos que no se pueden cortar de tajo. Hay una realidad económica y de inequidad que requiere realmente una cirugía maestra, profunda y astuta y no dogmática, sino honestamente y confrontándose con la realidad, porque a lo mejor la cirugía, pues ocurre una cirugía económica en un país que también tiene que contar con su mesa de quirófano apropiada y con la suerte de técnicos que hay alrededor que lo saben hacer, y no solamente la honestidad, sino también conocer el oficio y comprender la realidad mundial global que está, la pandemia nos ha caído pésimo, pésimo, es una tragedia mayor para México, eh, en muchísimos sentidos. Por eso creo que al no haber la cirugía practicada, al seguir además la prohibición de las drogas, al seguir la guerra contra las drogas y al seguir la demanda de mano de obra barata e ilegal en Estados Unidos y al seguir la inequidad de México, etcétera, 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 se pueden llenar varias páginas, por desgracia, de la raíz de esta tragedia. eh, pues cada día estamos peor. Y lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos y no verlo. Y creo que en este sentido hay que subrayar la importancia que tienen los escritores,
los economistas, los profesionales, los que nos dedicamos a imaginar y los que se dedican a planear y a confrontar en lo real, pero no descartar la importancia de lo imaginario. Estamos en una situación tremenda en México y en el mundo, pero en México digo, sin pongamos México a la de Alemania. Y tenemos que mirarla y autocriticarnos y usar el imaginario para poder verlo también. Hace falta el lente de lo imaginario para poder ver esto de frente. Y la verdad, yo creo, lo siento, me encantaría ser optimista y pensar, no, es que estamos mejor. Yo creo que estamos peor, de peor. Y no creo que es que no haya remedio, creo que hay muchísimos remedios. Así es. Oye, Carmen, yo me quedaría platicando contigo todo el día porque además a mí no me interesa, creo que eres una de las grandes entrevistadas y sí me contestas lo que yo quiero porque a final de cuentas me cuentas todas estas maravillosas historias y tengo que decir que es un placer para mí, Elvira García, conocerte, volverte a reconocer, aunque sea aquí por este maravilloso sistema ahora por internet, que vas a estar en esta feria y como tú decías, necesitamos estos escritores, necesitamos estos novelistas, ensayistas y además necesitamos estas ferias que promuevan estas circunstancias. Entonces yo te felicito y no puedo dejar de decir, este libro de Eva, todo lo que dijiste, porque además no podemos hacer caso omiso a esta Eva que también es mujer, que creo que no tenía culpas, que creo que era amorosa a final de cuentas, que tenía muchas cosas y que creo que tienes que cerrar con ella. Dime, por favor, todo lo que quieras de esta Eva maravillosa que creaste en este libro de Eva. Esta Eva levanta la voz para contar su propia historia, explica que ese resentimiento varonil provoca, lleva a la violencia no directa, pero por sus propias acciones al espacio doméstico. Nos va a hablar de, por desgracia, también, como ya dije, de violencia doméstica, el primer feminicidio. Va a hablar de temas muy dolientes, pero sobre todo nos va a contar lo que hay en su historia de amor, como ha dicho Elvira, y de acción y de ella caminar al frente. Nos va a explicar por qué cae en un pozo de silencio y nos va a mostrar cómo ella se abre una puerta al final de la novela, se abre una puerta para empezar un nuevo mundo. Y creo que esto yo no lo supe cuando empecé a trabajar en esta novela, hace cosa de 6 años, ni cuando la había terminado aún, pero creo que la ola del nuevo feminismo que ha llegado, que por suerte es un espacio de luz en medio de un mundo de tinieblas, esta ola de feminismo cargada sí también de furia, pero sí también de muchas propuestas, sobre todo de muchas propuestas, eh, me alegra que llegue la novela para hacerle coro y que también le hace coro a los lectores o los lectoros que quieran leer un libro donde se juega con o se revisita la imagen de Eva con la que todos hemos crecido. Y Elvira, además quiero decirte que me has dado un pilón precioso de entrevista, que es lo que está atrás de ti, que es la Sí, mujer. mira, este es un cuadro de Paco Ochoa. Paco Ochoa era un pintor, bueno, Músicos. sí, La, son ángeles, arcángeles y ángeles. la orquesta celestial, Así donde parece estar al centro una especie de Eva feliz que usa las faldas también como un espacio de dicha. así. Bueno, mi Eva es así, así que me diste un pilón, Elvira. Muchas No, gracias. al contrario, Carmen Boullosa, es un placer y un honor para mí saludarte, que siempre sigas llenándonos
de todas estas cosas, ilusiones, sueños, cosas maravillosas, y por supuesto que tengas muchísimo éxito y vamos a estar pendientes de todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, Carmen, Gracias a por ti. esta entrevista, por esta charla tan maravillosa. Te agradezco muchísimo. Drop it.